Bien, buenos días, chicos. Nos vamos a continuar anatomía. No se olviden de poner sus nombres ya en el chat. Eso, ya. Entonces, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿O empezamos de corrido? Bueno, yo creo que han tenido un fin de semana descansado, ojalá. Así le damos duro esta semana. Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Habíamos quedado viendo el sacro, ya recordando un poquito este hueso. Habíamos dicho que era una estructura de forma de una pirámide invertida y curva. ¿Ya? Por lo tanto, tenía 4 caras. Esta que vemos acá es la cara anterior, que tiene como detalles anatómicos estos agujeros, que son 4 de un lado y 4 del otro lado. Son los agujeros sacros anteriores. Entre ellos, habíamos dicho que había unos levantamientos, que aquí se ve bastante bien. Serían las crestas sacras transversas, que son 4 ya entre cada agujero. O ven, ¿no? Acá va uno, aquí va el otro y aquí va el otro. Entonces son las 4 crestas sacras transversas. Bien. En la cara posterior encontramos al centro este levantamiento, que es la cresta sacra media, un poquito hacia los lados. Por acá no se nota muy bien, pero esa zona es levantada en este lado. De aquí se ve mejor la sombra. Ya serían las crestas sacras intermedias. Y un poco más hacia el lado tenemos esta área levantada acá, que aquí es bien notoria, y en ese otro lado también lo mismo. Serían las crestas sacras laterales. Entonces, en la cara posterior tenemos la cresta sacra media, esta de acá, las dos crestas sacras intermedias, estas dos, y las crestas sacras laterales, esta y esta, ¿no? Las dos crestas sacras laterales. Además de eso, tenemos los agujeros sacros posteriores, que también son 8, 4 de cada lado. ¿Lo ven? Estos 4, ¿no? Aquí, estos de acá, ya acá, y aquí los otros del otro lado. Bien, eso sería lo que encontramos en la cara posterior. Lo siguiente sería las caras laterales, pero en la cara lateral lo único que vamos a encontrar va a ser dos áreas ligeramente onduladas, ya que serían esta de aquí que vemos, esta de acá, que sería la cara lateral izquierda, al otro lado estaría la cara lateral derecha, ya, y estas de acá son simplemente, como decía, dos caras onduladas que sirven de articulación para el hueso coxal, ya que es el hueso que vamos a ver después, ¿ya? Entonces ahí se articula. Entonces serían las caras laterales. Lo último que me quedaría hablar de este huesito
sería su vértice. Incluso algunos autores lo hablan en la cara posterior, que sería la parte esta de acá, esta zona, ¿no? De ahí sería el vértice o punta, si ustedes quieren, ¿no? De este hueso. En este lugar encontramos dos detalles. Uno, el hiato del sacro, que es este agujero que ven ahí, así, esa zona, que es un agujero que entra por dentro, porque el hueso sacro por dentro es hueco, como ven en esta otra imagen de acá. ¿Ya? Entonces por ahí va lo que es el conducto del sacro, y esta partecita sería el hiato del sacro, o simplemente el agujero del sacro. Y ahí mismo tenemos estas dos puntas, que ven acá, está una y aquí la otra, que serían las astas del sacro, o los cuernos del sacro. Bien, eso sería lo que es el hueso sacro, que es lo que habíamos quedado el día jueves. El coxis, que sería lo que comúnmente le dicen la colita, o los huesos coxigios, son de 3 a 5 huesitos, ya que son estos que vemos aquí en la parte de abajo, estos de acá, ya, pero su número puede ser variable. Yo le digo 3 a 5, pero pudiesen cambiar bastante. O sea, 3 a 5 es con los que nacemos, si ustedes quieren, pero a veces con el tiempo se van fusionando y ese número va cambiando. O sea, puede que hayamos nacido con 5, después al fusionar se quedan 4, 3, 2, o incluso en algunas personas se fusiona en una sola pieza, o sea, como si fuese un solo hueso. Ya, también hay personas que pudiesen tener más de 5. No es considerado una malformación, sino una variabilidad o una variable anatómica que puede haber en algunas personas. ¿Ya? De todas maneras, de todas las vértebras coxigias, ¿ya? La única que tiene una formita especial para hablar de ella es la primera, que sería esta de acá. ¿Ya? Las otras, lo único que podemos decir es que tienen forma cúbica, ¿ya? Pero aún así esa forma es variable, ¿ya? Entonces no tiene una forma o un detalle anatómico para darles más importancia. En cambio la primera sí, tiene dos detallitos en realidad. Uno, esta punta que está hacia arriba, que sería el cuerno o el asta coxigia, y a los lados las apófisis transversas, igual como todas las vértebras, ¿no? Las apófisis transversas. Y nada más, eso es lo que sería esta vértebra. Y hasta ahí terminaríamos con columna vertebral. ¿Ya? Bien. Entonces, vámonos a ver ahora tórax. Vamos a ver tórax. A ver, pero no la tengo. ¿Dónde estás? Tórax. Bien, entonces, el tórax es una estructura formada estaría formada por la columna vertebral dorsal, por el hueso esternón y por las costillas. ¿Ya? Esta estructura entonces sería formada por esos dos detalles. En cuanto a la columna dorsal, ya no la vamos a ver porque la acabamos de ver en columna vertebral, o sea, no hay por qué repetir, que es lo que vemos acá, ¿ya? Y que está un poco, está más arriba, solamente que aquí el esternón lo tapa.
pero son las vértebras, esas de ahí. Entonces, forman parte del tórax, pero no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto el jueves. Vamos a ver en este punto esternón y costillas. ¿Bien? Bien. Entonces empezaremos con el esternón. Bien, el esternón es un hueso aplanado de forma de una espada. Sería este hueso que vemos ahí en el centro. Ahorita voy a remarcar. Sería este hueso de acá. Todo eso. Ese sería el esternón. Bien, el esternón, para su estudio, se lo divide en 3 partes. ¿Ya? La primera sería esta parte de aquí arriba, que estoy remarcando, que sería el mango del esternón, también llamado el manubrio esternal, o el manguito esternal. Entonces tiene un nombre mango. Ay, perdón, agarró mi alergia. Es mi alergia que me molesta a veces en la mañana. Bien, entonces, manguito o manubrio. Esta estructura va a tener los siguientes detalles anatómicos. Primero, en la parte superior, este hundimiento que estoy marcando acá. ¿Ya? Este hundimiento se llama escotadura yugular o escotadura supraesternal, o también le llaman horquilla esternal. ¿Ya? La horquilla esternal, escotadura yugular o escotadura supraesternal. ¿Ya? A los lados tenemos esta cara que aquí nos están dibujando libre, ¿ya? Pero en este lado está tapada por la clavícula, ¿no? Porque en realidad también en este lado la clavícula debería estar ahí. Entonces esas serían las 2 caras articulares, ¿ya? Para la articulación esternoclavicular, o las caras articulares para la clavícula, ¿ya? El siguiente detalle es unas caras que quedan acá, en este lado, aquí y acá, que sería donde se une esta estructura de color plomo, que ustedes ven acá, que sería el cartílago costal. Ya, como pueden ver, las costillas no topan al esternón. ¿Ya? Lo que topa es un cartílago. Entonces, este cartílago llega y topa al esternón. ¿Ya? Lo mismo del otro lado. Entonces, lo que tenemos ahí es una cara articular para el primer cartílago costal. Es el primer cartílago costal. Bien, nada más serían los detalles que hay en lo que es el mango. Vamos a ver al cuerpo, que sería esta parte de acá, todo hasta ahí. Todo sería el cuerpo del esternón. En el cuerpo del esternón vamos a tener los siguientes detalles. Primero, en la zona de aquí del medio, en esta zona de acá, ahí, suele haber en algunos casos un agujero, en otros una fosa. Entonces podemos llamar el agujero o la fosa, así, ¿no? El agujero o la fosa esternal. ¿Ya? Puede variar de forma y tamaño, puede ser más grande, más pequeñito, ya varía bastante de tamaño, y como digo, incluso algunos puede ser más alargado hacia aquí arriba, más angosto, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el agujero external o fosa, dependiendo de lo que se pille.
¿no? Bien, hacia los lados tenemos estas caras articulares, que es también donde se unen, como ven, los cartílagos costales, ¿no? Como ven, ya, son 5 caritas, de las cuales la de abajo es más amplia. ¿Ya? Son las caras articulares para los cartílagos costales. Y por último, suele haber unas crestas esternales transversas que se nota esta de acá, que ven de acá, que es justamente el punto de unión con el mango. Aquí se nota un poquito en este punto y aquí ya no. De una persona a otro varía acá. En algunos puede notarse más, otros menos, incluso algunos ni siquiera este. ¿Ya? Podemos ir un detalle que es variable, pero el que siempre va a estar es justamente este de la unión con el mango. Es más, hasta se lo puede palpar aquí en el pecho al tocar esta zona. ¿Ya? Se le llama ángulo de Lewis. ¿Ya? Y es importante el ángulo de Lewis para encontrar puntos de referencia. En las personas que son gorditas, a veces cuesta ubicar algunos detalles, ya como a qué costilla estamos tocando. Entonces, para eso, lo que hacemos es buscar aquí, que es siempre más delgada la capa grasa, ubicamos el ángulo de Lewis y sabemos que a esta altura se une la segunda costilla. Entonces, a partir de ahí, simplemente lo que hacemos es ir tocando y contando hacia abajo, y así también buscamos los espacios intercostales para ciertos procedimientos que a veces necesitamos. ¿Ya? Bien. Por último, del esternón, tendríamos esta parte de abajo, que es el ápice, que no se olviden que la palabra ápice también significa punta, ¿no? Bueno, el ápice se le llama a todo el ápice apófisis sifoides o apéndice sifoides. A veces también se usa la palabra sifoidea, ¿no? Entonces dice apófisis sifoidea o sifoides, no se olviden, con X al principio. Su forma de esa estructura es muy, muy variable. En el dibujo está bonito ahí, con la puntita, pero su forma puede variar. A veces solamente es una puntita chiquita que apenas se siente así, pequeñita. A veces es una punta que está dividida en dos puntas, sí, más o menos. ¿Ya? A veces parece también una superficie rugosa, como un coliflor, ¿no? Así redonda. Bueno, y muchas otras formas. A veces está doblado a un lado, al otro lado, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Entonces, su forma varía bastante. Sin embargo, también es importante ubicarla porque también es punto de referencia para buscar puntos, para examinar cosas, ¿no? Y para encontrarlo simplemente lo que hay que hacer es tocar el reborde costal y tocando el reborde hasta que la pillamos, ¿no? En algunos casos será fácil, en otros un poquito más difícil. Bien, eso sería entonces lo que es el esternón. ¿Ya? Bien, vamos a ir a las costillas, pero me van a esperar un minutito. Voy a ir a meterme un pañuelito, me está molestando bastante la nariz. Deme un ratito.
Bien, ya estoy de vuelta. Esa me alergia a veces cuando me agarra, no me deja un rato. Bueno, entonces, eso sería el esternón. A ver, con una corazón, a corazón abierto. Bueno, hay varias técnicas que se hacen para entrar a la caja torácica. Ya se llaman toracotomías. Podemos el esternón partirlo a la mitad con una sierra, así. Ya, y después, cuando se lo cierra, se le hace puntos con alambre, ¿no? Con alambre se lo sujeta. Esa es una forma. La otra forma es separar en este punto los cartílagos de las costillas, al otro lado también, y levantar esto, ¿no? También hay otro que es transverso, que es abrir acá, así, de forma transversal, ¿ya? Y también se hace lo mismo, ¿no? Se une aquí con hilos. ¿Ya? Esas son las anteriores. También podemos hacer toracotomías por los costados. Entonces, por un lado, entre una costilla y otra, así abrir, o sacar dos partes de dos costillas, ¿no? E ingresar por ese espacio. ¿Ya? Entonces, mucho depende de qué es lo que se busca con esa toracotomía. Pero generalmente cuando es corazón y queremos hacer, por ejemplo, trasplantes o algo así, es la primera que les dije, ¿no? Que es la que nos da mejor capacidad de apertura, ¿no? Y abrimos al medio, ¿no? Aquí al medio, ahí lo abrimos, ahí lo separamos. También algunos pueden hacer un corte acá, así, esta parte, y lo cortan así, ¿no? De todas maneras, abre eso. Ya como esto es cartílago, al doblarlo, esto se va a separar. Acuérdense que el cartílago no es como el hueso, blando, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, eso, para responder la pregunta. Bien, eso entonces sería lo que es esternón. Vamos a las costillas. Las costillas, entonces son 24 costillas, ya 12 de cada lado, ya. Sin embargo, pudiese en algunas personas haber una 13ª costilla o hasta una 14ª costillas. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, nos están mostrando en el dibujo hasta la 12ª, que sería esta que ven. ¿Ya? Pero, cuando hay 13avas, ¿ya? Sería una puntita aquí abajito y la 14ª otra chiquitita, ¿no? O sea, ya que cuando hay esta extras, la 13ª y la 14ª, son muy pequeñas, muy pequeñas, ¿ya? Ahora, puede ser personas que tengan también menos costillas de nacimiento. Pueden faltar la 12ª y la 11ª, ¿ya? Pero nunca hay menos de 10 ni más de 14. Puede haber personas que tengan variación entre derecha e izquierda. En un lado tengan un número, en otro lado otro número, ¿ya? Sin embargo, estas últimas costillas extras no tienen función, así que no importa mucho si están o no están, ¿ya? Bien, ahora, las costillas las vamos a clasificar en dos grupos, dependiendo de su unión al esternón. Los que se unen al esternón a través de su cartílago de forma directa, a través de su cartílago, se les llama costillas verdaderas. Y son hasta la 7ª costilla. ¿Ya? Porque, pues ustedes se fijan, miren, la primera costilla tiene su cartílago, la segunda también, que llega al esternón, tercera también, cuarta tiene, quinto tiene, sexto tiene, y séptimo tiene el cartílago que llega al esternón, ¿no? En cambio, como ven, la 8ª costilla, su cartílago, miren, no llega al esternón, simplemente llega hasta ese punto. La 9ª también apenas un poquitito, la 10ª un poquitito, la 11ª es tan chiquitito que ni siquiera llega a unirse, la 12ª también no llega, ¿ya? Entonces, eso es lo que se usa para la división.
Estas primeras 7 que se unen al esternón con su propio cartílago se les llama costillas verdaderas. Y las últimas 5 que no alcanzan a unirse directamente al esternón se les llama costillas falsas. Entonces tenemos dos grupos, costillas verdaderas y costillas falsas. ¿Ya? Ahora, para aclarar, porque siempre hay esa confusión, ya las últimas 2 también se les suele llamar costillas flotantes. ¿Por qué? Porque no llegan a unirse, obviamente. ¿Ya? Sin embargo, no está dentro de la clasificación. O sea, cuando hablamos de clasificación de costillas, solamente son verdaderas y falsas. ¿Ya? Las flotantes estarían dentro de lo que son las falsas, no sumando, como algunos ya a veces se equivocan en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, ese sería en cuanto al número. Ahora, en cuanto a la forma de las costillas, bueno, pasa algo parecido a las vértebras. Todas las costillas tienen las mismas partes, con excepción de la primera que varía un poquitito, pero después todas las costillas son iguales. Y es lo que vamos a ver ahorita, ya, las partes comunes a todas las costillas. Bien, aquí vemos una imagen con una costilla separada. Vamos a meterle un poquitito. Ahí está. Entonces, ¿qué partes tienen las costillas? Ya, para entender un poquito esta costilla que tenemos acá, esta parte de acá sería la que está articulado hacia lo que es la columna vertebral, y esta parte de acá es donde se articula con su cartílago, que ese cartílago ya va hasta el esternón, ya, para que se ubiquen en la costilla. ¿Qué partes tiene? Esta parte de acá sería la cabeza, y acuérdense algo que les había dicho antes, ya, siempre debajo de cada cabeza hay un cuello, ¿no? Entonces tenemos esta partecita que sería el cuello, ya, esa zona ahí es el cuello, ya. Luego tenemos esta zona que es el tubérculo, que tiene una cara articular, que esto de aquí se articula a la apófisis transversa de las vértebras. Esta zona se articula al cuerpo de la vértebra y esta es la apófisis transversa de la vértebra, tubérculo. Seguimos avanzando. Esta zona es medio redondeada y de pronto cambia dirección en este punto y se aplana. O sea, a partir de aquí la costilla es plana. Y a ese punto, donde hace ese cambio, se le llama el ángulo, porque cambia bruscamente de dirección y en ser redondeada se vuelve plana. ¿Ya? Luego va a seguir siendo plana y ya no hay más detalles sobre las caras, pero en el borde inferior hay un canal bien delgado, que aquí también nos han dibujado aquí abajo. Ya, que sería ese canal de ahí. Es el canal subcostal. ¿Ya? Que por ese canal, por el canal subcostal, va la arteria, la vena y el nervio intercostales. Ya por ahí va, desde atrás hasta adelante. Bien, estas serían todas las partes comunes a todas las costillas. ¿Ya? Ahora, la primera costilla tiene la diferencia, ya, de que en su cara superior, la que estamos viendo acá, tiene dos surcos, es este de acá y este de acá. Esos surcos son los surcos dejados por la arteria y por la vena subclavia. Lo que pasa es que hay una arteria y una vena que la vamos a ver más adelante, que se ve y se monta la primera costilla. ¿Ya? Después todo lo demás es lo mismo. ¿Ya? Ahora, para diferenciar una costilla de otra, lo único que tenemos, o sea, si están sueltas, ¿no?, es la distancia entre el tubérculo y el ángulo. Esta distancia entre este tubérculo y este ángulo ya es más abierto en las costillas de más abajo, y cuanto más arriba, más junto.
Por ejemplo, esta es la segunda costilla. Y miren, la separación entre el tubérculo y el ángulo es bien corta. Y conforme vamos bajando, se va separando. La primera costilla incluso no tiene el ángulo. Entonces, es el único detalle que nos ayuda a diferenciar qué costilla estamos hablando, pero para eso se dan cuenta, tenemos que tener todas las costillas e ir ordenándolas según la distancia entre el ángulo del tubérculo. Bien, eso sería lo que es las costillas y con eso terminamos esternón. ¿Ya? Vamos a ver ahora cintura escapular. Bien, entonces en el cuerpo hay dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular es la formada por la zona que está debajo del cuello. ¿Ya? Y estaría formado por lo que es el esternón, las dos clavículas y la escápula. Bien, entonces esta zona sería lo que es la cintura escapular. Toda esta zona. Hasta ahí. Ahí. Ya estaría formado por el mango del esternón, que hemos visto ahorita, la clavícula, que eso vamos a ver ahorita, y la escápula, que es ese que ven que baja hasta ahí abajo, ¿no? Entonces, todo eso sería la cintura escapular. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver, empezando con la clavícula y luego la escápula. Bien, entonces la clavícula, aquí la tenemos sueltita, es un hueso aplanado en forma de letra S itálica, significa una S estirada. ¿Ya? Y como ven en este caso, si cumple eso, no es como una S, como ven, así estirada. ¿Ya? Esa es la formita de la clavícula. Es un hueso aplanado que tiene dos caras, ¿no? Aquí vemos la cara superior, que no tiene ni un solo detalle anatómico, es completamente liso. Y aquí la cara inferior, que tiene tres detalles. Perdón, cuatro. Ya, primero sería esta, que es la impresión para el ligamento costoclavicular, pero este de acá no siempre se nota. Hay personas que no se nota, así que por eso a veces no lo toman en cuenta como detalle. El otro sería este canal que vemos acá, que se llama canal subclavio, que es donde se sujeta el músculo del mismo nombre, el músculo subclavio. Luego tenemos la línea trapezoidea, esta zona de acá, y el tubérculo conoideo, esta partecita. Luego en sus extremos, en su extremo medial, tenemos simplemente la cara articular para el esternón y en el extremo lateral, el extremo, pero la cara articular para el acromión de la escápula. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es la clavícula. Vamos a ver ahora la escápula. Bien, la escápula es un hueso que se encuentra en la parte superior y posterior del tórax. Tiene forma triangular. Es aplanado con forma triangular. ¿No? Como ven, así. ¿Ya? Entonces, ya su forma, por lo tanto, tiene dos caras, tres bordes y tres ángulos.
¿ya? Este sería el borde medial, el borde lateral y el borde superior. Los ángulos, este sería el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo lateral. Ya serían sus ángulos y la creamos la cara posterior y al otro lado la cara anterior. Entonces vamos a empezar a hablar con esta cara, ya, que sería la cara anterior. ¿Ya? Bien, se va a cortar en segundos, así que ya saben, entres rapidito al otro enlace. ¿Ya? Vámonos entonces al otro. No tarden mucho en entrar.